Buenas noches. ¿Se imaginan pasar 8 horas en un coche para recibir un tratamiento médico de 8 minutos? Pues este es un ejemplo real de lo que sufren los lucenses. Los enfermos de cáncer de la provincia de Lugo tienen que trasladarse a Coruña para recibir sus tratamientos de quimio y de radioterapia. No viajan directamente en un coche, la mayoría lo hace en una ambulancia que además recorre diferentes concellos para recoger a otros pacientes. Y no son los únicos afectados. Si a usted le da un infarto en la provincia de Lugo, lo más probable es que sea trasladado a Santiago o a Coruña. El servicio de hemodinámica de Lula solo funciona en horario de mañana. Esta noche vamos a indagar en los porqués de esta situación. Hoy, en Informe en V, Gallegos de Segunda. Todavía es noche cerrada en Monterroso, es un día de frío y reina la sensación de que todavía nadie se ha movido de la cama en este pueblo. Estamos en la comarca de Ulloa, pero este podría ser cualquier concello de la provincia de Lugo. La charla de un grupo de personas rompe la tranquilidad. Hoy arranca aquí la llamada Ruta del Cáncer. La caravana de protesta está adornada por la presencia del BNG. Esperan al auténtico protagonista del día, que se dirige a Coruña para someterse a una de sus sesiones de quimioterapia. Bueno, ahora voy a Lugo. Luego cambio de ambulancia, espero a que veña outra xente para ir a Coruña. Pois en Coruña, pois a mesma operación outra vez. Todos os días. Non o vexo normal, pero se non hai outra cousa que llevamos a facer. Todas as semanas, sea de lunes a viernes. Luis se está sometiendo a un ciclo de radiación que termine con su cáncer. Sus días empiezan siempre como hoy, muy temprano. Sale de su casa a las 7 de la mañana en ambulancia. La vuelta es otro cantar. Depende do traballo da ambulancia, non depende de... Ali na Coruña nos atenden rapidamente, o sea, ali podemos estar 3/4 de hora, todo máis. Claro, non vou solo, vamos 5 ou 6 persoas máis. Chegas a casa, pois, cansado, a veces cabreado, outras veces de boas, no, hai que lobalo. Eso había que melloralo, xa non por min, por os demais, por os que hai detrás, os casos que aparezcan máis e todo eso, pues... Luis es el primer viajero de la ambulancia, pero no será el único. Todas las personas que se van a subir hoy a este vehículo tienen como destino a Coruña. En Lugo no hay tratamiento de radioterapia. Nuestro destino es el Hospital de Lugo. Está a unos 40 kilómetros de Monterroso. Nos dirigimos a un flamante hospital inaugurado en 2011. También era año electoral. El gobierno prometió que Lugo tendría hemodinámica, radioterapia y medicina nuclear ese mismo año. Pasado 4 años y poco ha cambiado. La realidad de los enfermos es esta: carretera y más carretera para recibir tratamiento en otra provincia. Pasadas las 8 de la mañana llegamos al Hospital de Lugo. Luis tiene que esperar a que otros pacientes se suban a la ambulancia. Están en su misma situación. La plataforma vecinal no ceja en su empeño de reclamar servicios. Una representación del BNG les acompaña hoy, pero no fueron los primeros. El líder de los socialistas gallegos formaba parte de esta ruta a finales del año pasado. Se pode entender como unha iniciativa legislativa popular que tiña unha tramitación de escasos 15 días. O presidente da Xunta non foi quen de dar esa agilidade, senón que tardou 9 meses en ser discutida no propio Parlamento de Galicia. Iso é un compromiso en contra da ineficacia e a ineficiencia dun goberno que se comprometeu con uns servicios dun hospital grande, pero que non é un gran hospital. Después de una larga espera, la ambulancia, ya con 4 pacientes, realiza la última etapa de su viaje. Su destino es el centro oncológico, en A Coruña. Para los pacientes empieza el tratamiento en el interior. Para la caravana, la protesta. Os cidadáns de Lugo, da provincia de Lugo, son cidadáns galegos como todos os demais, teñen dereito a ter uns tratamentos sanitarios adecuados
non é un problema realmente económico grave, é un problema de decisión política e de incumplimento dos compromisos adquiridos polo señor Núñez Feijóo cando se inaugurou o hospital en 2011. É hora de que os pacientes da provincia de Lugo non teñan que sufrir nunca máis este calvario que implica este recorrido inhumano para recibir un tratamento de 10 minutos no hospital oncolóxico da Coruña. Unha cifra que é auténticamente reveladora, esos 1000 enfermos dos que falamos, que aparte de ter a desgracia de ter un cancro teñen que vir aquí a Lavaca, moitos deles, sobre todo das zonas sur da provincia e da zona da montaña, para recibir o tratamento do que falaba Xavier Vence, de 30 sesións, percorren entre 12 e 14.000 kilómetros para recibir un tratamento que en Lugo están as salas de medicina nuclear, as salas de radioterapia, completamente pechadas, sin aparatos. Luis ha tardado unos minutos en recibir tratamiento. Dejaba su casa en Monterroso a las 7 de la mañana y no regresará hasta las 3 de la tarde. Eu agora o levo medio ben, pero os primeiros días eu levaba moi mal. E como eu supoño que cada vez máis xente tamén lle pasaría o mismo. Eu, non sei, acabei aí xa hai un rato. Ahora teño que esperar a que acaben os outros compañeiros da ambulancia para volver a regresar a Lugo, de Lugo a Monterroso, o sea que son horas e horas que non estás ni en tratamiento, ni en descansas, ni en... Luis tardará 8 horas en volver a casa por un tratamiento de 8 minutos. Y no es el único paciente de esta caravana. Isto é un calvario realmente. Eu, por exemplo, salgo da casa a 7 da mañá e non regreso hasta as 3 da tarde. É moi molesto, moi molesto. Para 5 minutos que é o que dura o tratamento aquí. En Villalba de Lugo. Pois a verdad que non o entendo. Tendo como teñen sitio, facendo un hospital novo como fixeron, que non lle poñan este servicio. Ou son 25 sesións que teño, eu creo que co tempo acabará pasándome algo de recetas. Si, eso leva pouco tempo. O malo é o viaxe e o regreso. Non, isto é un gusto. Créame que non é gusto ningún, porque hai que... Si, eu non teño necesidade de levantarme a 7 da mañá para vir aquí. Teño que desayunar, tomar pastillas, porque teño que tomarlas, e teño outros problemas. Teño que levantarme a 7 da mañá ou antes para poder vir aquí todos os días. Es que damos vergüenza. Sí, claro, damos vergüenza. Claro que é un gusto vir, podo dicir aos culpables. La protesta en el hospital de A Coruña continúa hasta que todos los pacientes oncológicos terminan el tratamiento. Pero esta plataforma no solo lucha por este servicio, quiere la medicina nuclear para Lugo y también la hemodinámica. Solo atiende a enfermos en horario de mañana. Que si temos hemodinámica en horario de oficina desde hai un ano aproximadamente, é pola loita dos cidadáns de Lugo, non polas concesións do presidente da Xunta, porque ata hai un ano Lugo era a única provincia que non tiña hemodinámica de toda Galicia. Seguimos sendo os únicos galegos de terceira división, gracias ao señor Núñez Feijóo, que non temos radioterapia. Porque radioterapia, que é polo que estamos hoxe aquí, como ben dice Xavier Vence, radioterapia teñena todos os galegos, todas as provincias, incluída a provincia de Ourense, que ten 25.000 habitantes menos que nós. Teñen radioterapia. E fundamentalmente, cando hai un infarto, as recomendacións dicen que isto hai que tratarlo entre os 60 e os 120 primeiros minutos. E nosotros temos unha población envellecida, temos unha dispersión demográfica importante e temos unha orografía tamén que é importante. Eu sempre poño, por exemplo, unha persona de Cervantes, unha persona do Caurel, unha persona de Piornedo, pois un infarto pola tarde non está nos tempos para ser tratado e para abrir esa arteria para que non queden secuelas, que de eso se trata, ¿no? El tratamiento termina un día más para estos pacientes. Les queda un largo recorrido para volver a Lugo y llegar a todas sus parroquias de vuelta. Mañana tendrán que volver a empezar. Pero hai que pensar que esta xente ven 30 días, levantándose ás 6 da mañá, como o caso de Luis, que hai días que chega a Monterroso ás 3:30 da tarde, e iso é lamentable, pouco menos que tercermundista. Unos días después de acompañar a Luis en su ruta en ambulancia, nos citamos con él en su domicilio.
ha acabado de comer tras un nuevo viaje a Coruña para recibir radioterapia. Encontróme cansado, sin ganas de comer. Eso din que é debido a quimio. É que son moitas horas, porque salgo da casa ás 7:30 da mañán, volvo uns días á 1, outros días ás 2:30, outros días ás 3, outros días... O sea, non hai un horario fixo de volta. Da zona de Palas e de Monterroso, eso, van 2 ambulancias. Unha suele salir ás 12 ou 12:30 de Lugo de volta para casa. E a outra sale a 1 ou a 1 e algo de Lugo, pero vai a Porto Marín, vai por aí por esas aldeas. Entonces, cando non dou chegado a das 12, pois teño que esperar a que sale a outra e ir co chofer a recorrer todas as aldeas de onde leva xente. Lleva en esta situación desde que el pasado 9 de marzo empezó las sesiones de radioterapia. A finales de diciembre tuvo lugar el diagnóstico y poco después las sesiones de quimioterapia. A pesar de la dureza del tratamiento, no pierde el ánimo y tampoco el sentido del humor. Bueno, eu tomei no casondeo. Xa non podía comer. Ao tragar a comida, pois me molestaba moito, me doía moito, e entonces me puxen un pouco, digamos, un pouco tonto, e foi cando decidiron, pois, mandarme a... Foi cando me mandaron facer a biopsia, e saliu que tiña o cáncer. Primeiro fun a Lugo a quimioterapia, que foi a que máis... Bueno, agora levo mal, para mí levo mal de tanto viaxe, porque son... Eu recorrer 180 kilómetros, o sea, 280 kilómetros cada día. Porque son 40 a Lugo, 100 a Coruña, e de volta se pasa mal. Non decir da palabra, se pasa mal. A pasa a partir dos 20 días, eu agora o levo fastidiado. E sei que me queda o que faste esta semana, e ya que ven. Ahora, este jefe de cocina ya retirado y que trabajó en un restaurante en La Moraleja sirviendo a los jugadores del Real Madrid, afronta los últimos días de tratamiento. Pronto dejará de madrugar para montarse en la ambulancia y someterse a un viaje que solo hace por la necesidad de recibir atención sanitaria. Podrá disfrutar igual que siempre de la compañía de su mujer Carmen, su perra Luna y su gato Juanito. Lo que más le anima es que nota cómo ha ido venciendo la enfermedad. Solamente o cansancio, despois do demais eu encontro ben. Non teño ese dolor que tiña cando fun a primeira vez ao Lucos. Non podo masticar, podo tragar. Eu teño 64 anos, pero os hai máis maiores que eu. O tute que levan, pois entón é un hospital novo, sin haber posto a máquina, pois iso como, non sei, un despiste ou como un fallo humano ou un fallo a propósito, non sei. Non quero criticar nin a Xunta, nin aos Sergas, nin a nadie, porque eu non son... Tampouco sei quen é o culpable deso, nin nada. Pero lo que sí tiene muy claro Luis es que su calidad de vida habría sido mejor acudiendo a radioterapia en el hospital Lucus Augusti. La suya y la de cualquier paciente de la provincia de Lugo que tenga que enfrentarse próximamente a un cáncer. Sería un cambio radical, pero totalmente, porque non é o mismo recorrer 30 minutos ou 35 que se pode levar de aquí a Lugo, estás ali que esteas 10 ou 15 na máquina, e eso, pues, podías volver para casa, incluso podías levar o teu coche ou podías molestar a un familiar a que te levara ou a que te trouxera ou o que fora. Agora, por como pasou a min,
pero pode pasar a outro mañán, ou pasado, ou outro día, ou... Esta é unha cadena, non é que vai acabar o cáncer, vai acabar en min nada máis. Se for o último, pois mira, sería unha maravilla. O meu nome é José Dono Díaz. No ano 2013, no mes de marzo, tuve un infarto en Lugo, nas Termas, un sábado, ás 7 ou 8 da tarde. O protocolo é do hospital, levante ao hospital e non che levan a facer o cateterismo hasta o día seguinte laborable, que sería o lunes, que me levaron a Santiago de Compostela a facer o cateterismo. Son José Món López, vivo aquí en Villagudel, un pueblinho da Fonsagrada. Claro, tuve pues, diagnosticaronme que un cáncer de próstata e estuve facendo a ruta a Coruña para ir ás radiacións. No mes de junio tiña un pequeno bulto na boca, miráronmo, sacáronmo e resultou ser un cancro, do cal me operaron xa en Coruña, no mes de julio, e despois todo o mes de setembro e outubro estuve indo a Coruña a radio todos os días, facendo 240 kilómetros diarios. Perdón, 280. Anda. Tive na ambulancia tantas horas, algunos días íbamos a pueblos de Castro Verde, outros días traía enfermos dali do oncológico tamén para outros sitios, e claro, había que ir a todos esos sitios. Ambos se llaman José y los dos han superado la lucha contra el cáncer. El más joven se ha prejubilado y disfruta en Baralla de su familia. En Vilagudel, a 40 minutos de Afonsagrada, vive este ganadero que sigue ocupándose de sus vacas, como antaño. José Dono y José Món, ya recuperados de sus tratamientos de radioterapia, han sufrido el mismo problema que centenares de enfermos de cáncer de la provincia de Lugo, la conocida popularmente como la Ruta del Cáncer. Su hospital más cercano es el Lucus Augusti, en la capital provincial, pero paradójicamente tienen que ser tratados en el Hospital Oncológico de A Coruña. En Lugo no hay radioterapia y los infartos no se atienden ni por las tardes ni los fines de semana. Aquí xa somos lejos de Lugo, despois 100 kilómetros máis, e claro, que lle dá un infarto, dice que o tempo que é vital, pois, vamos chegar a Coruña, moi pouco lle tuvo que pasar para non morrer antes. Cando vas a revisión, se dicen que che queda, pues bueno, un pequeno daño no corazón, que che queda unha pequeniña parte que non funciona. Se se houbera feito eso, pues posiblemente neses 10, 15, 20 minutos, unha hora, pues posiblemente non tuveras ese daño no corazón. Hai que pedir que che día o infarto pola mañá, porque se dá pola noite ata a esquina de Coruña. A verdade é que agora intento non pensar neso, penso en min, na miña vida, nos fillos, na familia, e non pensas neso. Cuidaste, faz ejercicio, cuidaste pa non ter que volver a pasar por algo así. Intento non pensar nese pequeno daño que tes, como no outro daño que teño do cancro, que é bastante máis importante, pero bueno, non o pensas así, non pensas no daño. La actitud positiva es fundamental para la recuperación y, en su caso, también a la hora de afrontar el desplazamiento, desde Baralla o Lugo capital, solo por autovía. Pero la situación empeora en las parroquias comunicadas con carreteras como estas, bacheadas y sinuosas. Uno utilizaba su coche particular, otro iba en ambulancia. Ambos coinciden, una auténtica tortura. Salía de aquí, pues, sobre da unha, non todos os días, eran os días que iba un señor a diálisis, senón salía ás 2. E despois, claro, despois de Lugo salíamos noutra ambulancia ás 4:30 para Coruña,
pero claro, ali a Lugo chegábamos sobre das 3, ou algo antes, 2:30, entón tiña que estar en Lugo outra hora e pico. Despois salíamos a Coruña, íamos chegando a Coruña polas 5. Despois, claro, ali hai moita xente tamén para facer o tratamento, había que esperar. Sobre das 6 da tarde volvíamos a salir para Lugo, chegando a Lugo sobre das 7, pero tiña que esperar despois ali hasta as 9 da noite, outra vez que salís o señor. Despois, claro, a veces, pois, había que ir levar xente que te lle daban alta, había que ir polos pueblos, e todo eso, pois, viñamos chegando aquí ás 10 da noite. Para un tratamento todos os días, e que encima todos os días é un pouquiño peor. No meu caso era, pois, nesta zona, un día que chega que xa non podes comer, que chegas a casa que non comes, que non bebes, que non... É moi mal, un viaxe moi mal. Xa aprietache, sí, porque todos os días, se fora todos os días, ir uns días á Coruña, pois non pasa nada, íbase, pero todos os días, así, toda a semana, sí, afecta moito. E optei ir no meu coche. Os primeiros días levaba o coche, viva, e viña eu conducindo, viña alguén comigo, pero conducía eu. Chega un momento que non tes nin ganas de conducir. E non é moito, porque que desde aquí eu é todo autovía, pero bueno, son 140, 150 kilómetros ir e outros 150 vir. Os primeiros días nada, pero chega un momento que non tes ganas, molestache o sol, molestache o aire, molestache todo. Levantaste pola mañá e solo de pensar que tiñas que ir a Coruña, de verdad, irte fundindo, aí sí que eso fúndete moito. Para ir solo tiña algo de medo, porque me fose dar un mareo ou calquer cousa, entón ves na autopista e mataste tú e matanse moitos por culpa dun. Entón é o motivo. Sí, era que tiña derecho á ambulancia, pois, a ambulancia. Eu estou aquí, pero imagino máis xente da montaña que ten 1 hora e pico ou 2 horas máis de viaxe que a min, e xente que vai pois eso, en transportes colectivos que van collendo, parando, tardan máis. Claro, a ambulancia hai que compartila con máis xente, iba por Lugo, a veces iba daqui iba hasta Coruña, outras veces iba outra desde Lugo, pero cando iba esta, directamente a Coruña, había que ir antes porque iba a Lugo recoller os outros, iba a Calle Orense, a Calle Otero Pedraio, ia por ali a outros sitios recoller máis xente, había que andar por Lugo antes de marchar para a Coruña. Ves tú no teu coche, de unha persona que te quere ao teu lado, bueno, pois, joder, que me molesta o sol, tranquilo, que xa chegamos, paramos, bebemos unha auga, o que sea. Vas nun colectivo, todos temos os nosos problemas, todos falamos do noso, a mí molesta o sol, pois eu non, eu quero o sol. Non sei exactamente como é, porque non fun, pero bueno, para intentar evitar eso, pois optei por ir no meu coche. Daqui iba ese señor aí de Liñares de Villafurada, un pueblo aquí desta parroquia. Entón estaba moi mal, non falaba moito, senón despois desde Lugo pois iban algún día íbamos 7. E íbamos falando cada un como lle iba co seu tratamento e todo eso. Xa non era a volta, era a ida, xa te molestaba a ida, porque estás do día anterior mal e cada día estás un pouquiño peor. Entonces xa che molestaba ir e che molesta volver. A maioría íbamos en ambulancias de Ferrol, ambulancias de Viveiro, ambulancias de todos os sitios. E estaban chegando cada pouco. Un goteo constante de ambulancias que tiene un coste y satura a su vez el Hospital Oncológico de A Coruña. Que lo está sempre agarrotado. Despois, bueno, algúns días non íbamos porque a máquina estropeaba, se solían avisarnos que non fósemos. Porque claro que a máquina está saturada tamén. Estropease moitas veces. Bueno, hai dúas, aquí iba eu, unha, a outra parece que non se estropea tanto. Dános unha axuda, os que fomos no noso transporte, dános unha axuda, e os transportes colectivos, lógicamente, cobrarán, que non lo van a facer gratis. Entonces,
Se sumas eso, pues dices, pues bueno, pues non sei por que non se poñen esas máquinas, esos servicios. Aquí ven, el pasado mes de noviembre, a José Mon acudiendo junto a otros pacientes a radioterapia. Les acompaña José Ramón Gómez Besteiro, el líder de los socialistas gallegos. Una convocatoria de prensa para alertar a la Xunta de la situación. ¿Realmente sale más barato prescindir de una unidad de radioterapia y costear el desplazamiento de los pacientes? Y más allá de la economía, ¿se piensa en el confort de los pacientes? ¿Saben en la Consellería que para una sesión de radioterapia de 15 minutos, el primer paciente que llega espera varias horas a que salga el último para poder regresar a su casa en ambulancia? Rocío Mosquera, conselleira de Sanidade, lleva diciendo que se mejorará la dotación hospitalaria prácticamente desde que el Hospital Lucense se inauguró hace 4 años. Evidentemente non hai ningunha discriminación con Lugo, como xa dixen. Ten todos os servicios que ten que ter, ten os mesmos servicios neste momento que ten Ourense. Medicina nuclear e radioterapia vai no ter ao longo deste ano. Confirmamos la noticia con Félix Rubial. Este hombre quizás sea el cargo del Sergas que mejor conoce el Hospital Lucense. Fue su director médico cuando se puso en marcha. Hoy es el director xeral de Asistencia Sanitaria de la Consellería de Sanidade. El concurso público para la adquisición de aceleradores lineales, el nombre técnico de los aparatos de radioterapia, está resuelto. Moi recentemente temos adxudicado os equipos necesarios para dotar este servizo no propio hospital, pois nun prazo moi razonable que probablemente sexa antes de que finalice este ano. Fíxose unha renovación de todo o parque de aceleradores lineais de Galicia mediante un novo modelo de contratación, o diálogo competitivo, polo cal se van renovar todos os aceleradores lineais que están en fase de ser renovados e se van a dotar os novos que se necesitan no caso da provincia de Lugo. Os equipos que se van a ubicar, que van a renovar todo o parque de aceleradores lineais de Galicia, pois van a permitir que esos aceleradores traballen en rede e que se nun momento dado non é inhabitual que poida existir unha avería, non é inhabitual, infrecuente que poida existir un proceso de mantemento, unha parada por mantemento, vai nos permitir que fagamos atención equivalente en todas as estructuras, en un momento dado, incluso poder desplazar a un paciente para evitar que nun momento dado unha parada impida que poida seguir tratando. Estamos a falar dun concurso de 22 millóns de euros de licitación. A dificultade inherente a resolver, a xestionar un procedemento a través da lei de contratos no sector público deste tipo, desta magnitude, foi o que enlenteceu os prazos. É evidente que un desprazamento de horas para recibir tratamento noutra provincia, cando ese tratamento pode ser dado na súa provincia de referencia, no seu hospital de referencia, pois é algo que temos que cambiar. Tan conscientes somos que temos posto todos os recursos necesarios, seguramente non coa dilixencia que a cidadanía desexase, seguramente, pero temos posto todos os recursos necesarios para que eso fose así no momento en que poidemos resolver o concurso que tiñamos entre mans. Desde Sanidade abogan por una planificación coordinada, con la misma tecnología en toda Galicia, incluida la provincia de Lugo. Pero, ¿por qué no se hizo un concurso para dotar de radioterapia antes a Lula? Eso probablemente tería unha serie de vantaxes a curto prazo, pero un montón de desvantaxes a longo prazo. Estaríamos falando de un procedimento que probablemente nos tería dotado aceleradores lineais en Lugo, distintos, dispares, discrepantes cos existentes no resto de Galicia, que non permitiría facer este traballo en rede polo que apostamos e polo que creemos que apostan todos os servicios sanitarios máis avanzados do mundo, e, por tanto, tería, non no presente, seguramente no futuro, unha serie de prexuicios para os lucenses que nós como planificadores temos a obriga de pensar non só no curto prazo, senón fundamentalmente no longo prazo e de dar respostas consistentes e permanentes e duradeiras no tempo. Sin embargo, por ahora, la realidad es la que ya han sufrido José Mon, José Dono y la que continúan padeciendo a diario los enfermos de cáncer de la provincia lucense. Pagamos impuestos como os de Coruña, pagamos a seguridade social. Xa se sabe que é unha ciudad máis pequena, pero os que vivimos aquí nesta provincia, pois non temos esa culpa. O pasar
pola autovía e ver o cartel do Hospital Lucas Augusti e dicir, jolines, eu teño que facer aínda 110 km máis, pois nese momento sí que o pensas. Entón, sí lle diría que pense en todos os enfermos que se están desplazando todos os días a Coruña, non só polo cancro, digo mesmo de infartos, que é moi importante as primeiras horas atender un infarto. Que viñera aquí e que fora todos os días na ambulancia a ver que lle parecía. Se eso era justo ou non era justo. Xa se sei que non se poden facer milagros, pero coño, isto tampouco non é tanta cousa. Que José Dono tuviese que ser atendido por su infarto en el Hospital de Santiago cuando se encontraba en Lugo capital no parece tener una explicación fácil. O sí, en el ULA la hemodinámica solo presta servicio en horario de mañana. Enfermó un viernes por la tarde. Y para más INRI, en A Coruña el hospital estaba saturado. Pero, ¿qué es la hemodinámica? Infarto, zona del corazón que se queda sin aporte de oxígeno y de sustancias que necesita para funcionar, ¿vale? Cuando pasa un tiempo determinado sin ese aporte porque se ha obstruido esa arteria coronaria, pues esas células se mueren. La hemodinámica es una técnica que hacen los cardiólogos que lo que intentan es entrar dentro de la coronaria, ¿vale? Para distintas cosas. ¿Vale? No solo para el tratamiento del infarto, que también, ¿vale? De la isquemia cardíaca aguda, sino también para ver cómo está esa máquina en otras enfermedades, como son las miocardiopatías, etcétera, etcétera. Personal, vecinos y pacientes de Lugo no entienden por qué su gran hospital no tiene este servicio 24 horas. Fue una promesa electoral en 2011. Se nos promete en el 2011, pues bueno, esto puede tener siempre un periodo más o menos de poner en rodaje y tener los profesionales necesarios y bien capacitados, un año, año y medio, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto, bueno, principios del 2013 o finales del 2012 más o menos debería de haber estado funcionando la sala de hemodinámica al 100%. 100% significa en horario... Bueno, en horario de urgencia cardiológica, no en horario de oficina de funcionario, de 8 a 3. ¿No? El infarto, pues lógicamente, no nos avisa si va a ser por la mañana o por la tarde, te da y punto. ¿Vale? Estase a resolver en Lugo 90% da patoloxía cardiolóxica, con un horario, como ben dis, de 8 a 15 horas. Un horario, repito, no que permite resolver o 90% da patoloxía cardiolóxica que require de un tratamento hemodinámico. Que pon a Lugo, pues equipara a Lugo no que pode estar ocurrindo noutras provincias, e nomeadamente co que ocurre en Ourense. Pero hablemos de conceptos. El infarto agudo de miocardio con elevación del ST, es decir, con una zona del electro alterada, necesita una intervención inmediata. Lo recomendado es atender al paciente antes de 120 minutos. Algo difícil si se vive en una zona de la provincia lejos de Lula. Y si se está fuera de horario de mañana. Tenemos que darnos prisa, ¿vale? Tenemos que darnos prisa porque cuanto antes le hagamos la angioplastia primaria, le abramos esa arteria, le desobstruyamos esa pelota, ¿vale? Ese bultito, ese trombo que tiene la arteria coronaria, mejor le va a ir a esa persona en su morbilidad y en su mortalidad. ¿Cuál es el proceso entonces cuando a un paciente de la provincia de Lugo le da un infarto y el servicio de hemodinámica no está funcionando? Ahí se pondría en marcha un plan llamado Progaliam. El paciente sería diagnosticado por un médico en su zona. Saldría en una ambulancia de su concello hasta encontrarse con el 061.
la ambulancia medicalizada le trasladaría al hospital de A Coruña o al de Santiago. Resultado, dinero en ambulancias y demasiado tiempo para el paciente. El sábado, en Lugo, hubo 4 pro Galicia. ¿Vale? Quiere decirse que hay 4 personas el sábado que han tenido un infarto que ya trasladaron el 061 directamente a La Coruña. ¿Vale? Eso en tiempo de esa UBI medicalizada pues son alrededor de 10 horas. Pongamos que en el mejor de los posibles, ya si viene desde un punto de la provincia, entre que lo recoge, va y llega a Coruña, seguramente nos pasemos de 2 horas por paciente. Pero en el mejor de los casos, que sean 2 horas, 2 horas y media por paciente. Si hubo 4, son 10 horas que luego ha estado sin ese servicio. ¿Vale? No ha pasado ninguna desgracia importante, pero pudo haber pasado. Si un paciente con un infarto no es diagnosticado por un médico de su zona y llega a Lula fuera de horario, no le podrían atender y también sería desplazado a Coruña o Santiago. De nuevo, demasiado tiempo. Yo, como el infarto lo veo todos los días en mi trabajo diario, pues como dices tú, para mí esa patología sí tiene cara, tiene nombre y apellido, ¿vale? No es un número, una estadística, ¿vale? Uno se acuerda pues de fulanito, ¿vale? Que tenía 50 o que tenía 60 años y que ha tenido un infarto y que lo ha tenido a las 5 de la tarde o a las 5 de la mañana y lo hemos tenido que derivar a otro hospital, teniendo a 25 metros una sala perfectamente dotada y capaz de hacer ese trabajo allí al lado, ¿no? Entonces, esto a uno le resulta fuerte. Eso a mí es lo que me da miedo, ¿no? A mí me da miedo enfrentarme a esa situación y verme un pouco incapaz. A día de hoxe non hai evidencia científica que respalde que o modelo asistencial ao infarto agudo de miocardio en Galicia teña eivas importantes. En absoluto se pecha a posibilidade de que nun futuro, en base aos resultados acadados, se poida ampliar ese horario se isto demostra que é efectivo, seguro e de calidade para os cidadáns de Lugo ou de Ourense. Vayamos a los datos. 2014, en la provincia de Lugo se produjeron 157 infartos con elevación de ST. El 58% de los casos se trasladaron al Chuac, a Coruña. El 33% se atendieron en Lugo, siempre en horario de mañana. Y el 8,9% fueron derivados a Santiago. ¿Qué pasa entonces en Lugo? El servicio de cardiología cree que con un hemodinamista más se podría abrir el servicio 24 horas. Ahora mismo cuentan con 2, pero un profesional de A Coruña se desplaza habitualmente a Lula. Algunos no entendemos. A ver, esto es la misma empresa, esto el Sergas es algo así en conjunto, porque a Coruña se le autoriza un presupuesto para contratar un hemodinamista que venga a trabajar a Lugo y aparte nosotros tenemos que coger 2 hemodinamistas de Lugo que vayan a hacer manos a Coruña. Hombre, pues parece más fácil que nos hubieran autorizado a contratar aquí un hemodinamista, dotarnos del poco personal que necesitamos, ¿vale? Y abrir aquí 24 horas, ¿no? Hombre, parece de perogrullo. Os hemodinamistas son do Servizo Galego de Saúde. Esta visión a veces excesivamente minifundista da realidade non vai con unha asistencia sanitaria do século XXI. Entonces, si en Lugo tienen tecnología punta y tener un profesional más sería más barato que desplazar constantemente ambulancias, ¿por qué no se hace? Hombre, un hospital, cuanto más casos tiene y cuanta más zona de responsabilidad tiene, más sube en el ranking, ¿vale? Entonces, posiblemente la hemodinámica de Coruña, mientras tenga influencia en una provincia como la de Lugo, que no somos pocos, ¿vale? Pues esté de primero en la lista, posiblemente incluso a nivel nacional, ¿no? Casuística, elaborar estadísticas, subvencionar estudios, etcétera, etcétera. Ese es el factor que yo llamo un poquito de poder, ¿no? De, bueno, quiero ir de primero, ¿no? Bueno, eso é absolutamente falso. Todos os recursos humanos e materiais da área norte de Galicia, Coruña, Ferrol, Lugo, traballan en rede, traballan de maneira coordinada, de tal maneira que conseguimos que os profesionais que atenden a estes pacientes teñan un número superior de pacientes a atender e, por tanto, polo efecto experiencia, teñan uns niveis mellores de calidade e seguridade na atención que dispensan. Entendemos a asistencia sanitaria como
algo onde debe primar a accesibilidade e non tanto a proximidade. Yo soy María dos Ramos, trabajé en la cocina 40 años, en empresas muy prestigiosas y a los 5 años de jubilarme, como tengo 70, era la última mamografía que hacía por la Xunta. Entonces fui a hacer la mamografía normal a la Plaza del Ferrol. A los 4 o 5 días o 10, no me acuerdo, me llamaron por teléfono y mandaron una carta certificada para que fuera a hacer unas pruebas. Me hicieron la prueba y cuando fui a los resultados, pues era un cáncer y malo. Yo había 11 meses como operara de un bulto a la cabeza, de 9 horas, pero también tuve la gran suerte que salí bien. Como diría, soy de tan buena masa que lo cogí como hay que cogerlo. Dije, es una enfermedad más y va a ser lo que Dios quiera. Entonces cuando salí, pues salí de junto al médico y me eché a llorar, como todo el mundo, lógicamente. Pero llegué a los cristales de así del pasillo y dije a mi marido, mira, lo que fuera ha de ser, vamos a tomarnos un chocolate. María es uno de esos ejemplos de mujer fuerte y luchadora. El anuncio de su enfermedad no la tumbó, pero sí la experiencia de tener que viajar a A Coruña para recibir el tratamiento que necesitaba. Eso fue lo que más me fastidió, porque resulta que, aparte de mi marido tener un Parkinson, yo tengo en casa un señor, que es el suegro de mi marido, que estoy casada de segunda vez, que tiene 85 años. Y hay que prácticamente levantarlo, calzado y ayudarlo. O sea que yo iba para Coruña, aparte de que iba mal, pensando cómo quedaba mi familia. Y yo llegaba a casa y no tenía nada caliente hecho. Si quería tomarme una sopa, me la tenía que hacer. Y esa es la realidad de la vida, no hay más. Pero en Coruña me dijeron, no, va una ambulancia a recogerla a su casa. Yo ese día fue lo que más me costó, porque además era invierno, nevaba, hacía frío, y yo tenía que ir corriendo a las 2:15 con la comida aquí, que no te daba tiempo ni a recoger. Es que al principio muy bien, así la primera semana muy bien. Íbamos de aquí a Coruña, íbamos pocas y veníamos muy rápido. Cuando se complicó fue cuando pararon las máquinas y se empezó a amontonar la gente. Fue cuando empezamos a ir por Friol, todo ese recorrido y todo lo peor que pudo pasar. De un día se nos abría la ambulancia, de un día un señor que tuvimos por esperar porque estaba malito. Imagínate, su familia, pensar que un señor iba en una ambulancia, que lo estaban esperando y que cuando llegan le dicen, ese señor quedó ingresado en Coruña, porque se encontraba mal. Y es que María vive en la provincia de Lugo, pero no precisamente en la montaña. María vive a 9 kilómetros del Hospital Lucus Augusti. El de más horas fue el que marchamos un día. El día que me deixaron no Carqueixo. Ese fue el de más horas, que marchamos a las 2:15 e deixaron no Carqueixo ás 10. E ainda iban a repartir xente. E se quero ir con eles, pois a terminaría ás 11 da noite. Por todo Lugo. Por todo Lugo. Yo no iba, nunca fui directa, porque íbamos a recoger. Tengo ido al parque de Rosalía de Castro, tengo ido a Ciña de Olga, tengo ido a Garabolos, tengo ido, bueno, yo que sé, a cuántos sitios, ya no me acuerdo, otro sitio lo cogíamos allí, y en la entrada de la Duquesa, otro señor que también iba últimamente. O sea, porque después unos van terminando y vamos cogiendo otros. Tengo ido por casi todo. Y a la vuelta igual. Y a la vuelta igual. Yo casi era una siempre de las primeras y las últimas. Nos proponemos hacer el recorrido que tendría que hacer María si el servicio de radioterapia estuviese activo en el ULA. Tardamos exactamente 8 minutos de su casa al hospital. Nada que ver con sus 8 horas de ruta hasta A Coruña. ¿Usted cuánto tardaba allí? 10 minutos. Yo y todas. ¿Y después cuánto esperaba? Pues hasta que acabáramos todas, así íbamos. No había gente delante, porque si había gente delante, yo tenía para las 5. Y bueno, veníamos llegando a las 5, pero si no llegáramos, y había otra, porque allí cuando llegas echas la tarjeta, y entonces les van llamando por tarjeta.
Y entonces, claro, nosotros teníamos que esperar a que pasara los que había delante y a todos los que íbamos. Unos los dejaba y otros después. Pero que a lo mejor teníamos que esperar por la ambulancia que iba a Juan Canalejo. Sí, era gente que iba del hospital a Juan Canalejo. Y entonces esa gente iba con nosotros con ellos. Los pacientes de la provincia que iban a radio o quimioterapia no siempre eran los únicos que viajaban en ambulancia. Con ellos se desplazaban otros pacientes con otras dolencias entre hospitales. Algunas personas viajaban en camilla. Fatal. Yo a veces ya no quería ni mirar, porque soy bastante sensible. Y ese día que le dejé el sitio a la señora, que iba tan mal, a mí me tocó ir nunha sillita que hai al lado de la camilla. Entonces fomos en frío, al de abrir las puertas, era tanto el frío que yo me cogí una manta del señor que iba en camilla, o señora, no sé quién, bueno, que iba no, que había ido, que no es muy agradable. Que llevaba yo una mantita por aquí y una chaqueta, pero es que hacía tanto frío que no aguantaba las rodillas. Pues las ambulancias son lo que son. Que abres las puertas para que suba la gente, para que baje la gente. Un día a mí me cogí aquí y me tocaba de primera, me tocaba ir adelante. Pero había aquí personas que iban peor que yo y yo les dejaba en mi sitio. Yo a la quimi me ponía a los 6 días, me ponía malísima. Ese día sí, tenía que estar en cama parte del día, de noche ya, bueno, perdonando, tenías que levantar toda la noche y no podía ni con una bolsa de leche. Ese día sí que me tenían que hacer un café con leche si lo quería, un leche o una sopa o lo que fuera, porque me ponía fatal. Después, cuando fue de la radioterapia, las últimas 2 sesiones, porque por aquí terminé toda quemada. Porque me pusieron una el viernes a la tarde y otra el sábado a la mañana. Y entonces se conoce que esas 2 son más fuertes y entonces ahí sí que lo pasé también fatal. Bueno, piensas muchas cosas, que no hay derecho después de trabajar 40 años y cotizar 40 años a la seguridad social cuando te ves no final de la vida con pocos recursos, porque las pagas son pequeñas y te ves en esta situación. Dirán, ahorrarás más, pero a veces la vida es así, es injusta, porque parece que estamos discriminados. Porque en Orense tienen, en Coruña tienen, en Santiago tienen, y a nosotros, a los de Lugo, ¿qué nos pasa? ¿Que tenemos que ir nosotros a todos los sitios? Yo pienso que no. Yo esta plataforma la apoyaré siempre, aunque sepa que me voy a morir al día siguiente. Los gestores públicos asumen la situación, pero entienden la atención sanitaria como algo más global que local. Prima la accesibilidad por encima de la proximidad. Pero ¿se han metido alguna vez en la piel de un enfermo de cáncer que pasa horas y horas en un coche? ¿No son demasiados los minutos para el traslado de un infarto? Así nos vamos. El próximo fin de semana, un nuevo Informe en V.